Carmelina de Los Ángeles, episodio 18. En tiempos de colonia, en tiempos de Fernando VI de España y del virrey José Solís, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dominaba muchos aspectos de la vida social, política y religiosa de las colonias. Pero el problema era que para un territorio tan grande como el de la Nueva Granada, había muy pocos sacerdotes, y para suplirlos, desde el siglo anterior, se comenzó a ordenar o embestir como sacerdotes a los mestizos, mezcla de español y nativo americano que por vocación querían asumir el trabajo sacerdotal. Muchos de ellos, antes de ir al seminario, debían probar sus dotes religiosas trabajando al lado de sacerdotes de parroquia como ayudantes o sacristanes. Dionisio de la Vega era un mestizo que, por recomendación eclesiástica, conocido por su ferviente deseo de ser sacerdote, había llegado a trabajar en la parroquia de Sopó. Dionisio de la Vega, que por ser hijo natural de español con nativa americana, tenía facciones elegantes y ojos azules. La tez era un poco morena. Era un muchacho alto y corpulento, un jayanazo de unos 20 o 22 años. Nota aclaratoria: jayanazo. En el vocabulario de uso obsoleto, define al jayán. Lo define como una persona grande y demasiado alta, una persona robusta o corpulenta y con demasiada fuerza. Jayán o jayanazo. Sigamos. En la placita del pueblo, aquel día en el que el virrey declaró como protegida a Carmelina de Los Ángeles, en el atrio de la iglesia, un poco antes de que el señor arzobispo y los llamados a reunión entraran, Dionisio, después de ayudar al cura a arreglar la mesa y las sillas en la nave central del templo, fue a la sacristía, un pequeño cuarto de servicio para el sacerdote, un recinto con una puerta de madera que comunicaba al altar mayor y a la nave central, la vía que los sacerdotes debían tomar para oficiar la misa. Ya en la sacristía, Dionisio acomodó algunas garrafas de vino para consagrar y la caja de hostias que las hermanitas de la capital habían enviado. Era una caja grande. En esa época la gente comulgaba mucho. Aquel día, Dionisio, el jayán, también arregló algunos ornamentos sacerdotales y luego salió y se paró todo arregladito y bien puesto en la puerta de la iglesia para dar la bienvenida a los visitantes. Mientras esperaba, Dionisio, que aún no usaba sotana, con rosario en mano se puso a rezar fervientemente. Su vocación era inmaculada. En la plaza, la gente seguía reunida celebrando las nuevas noticias del camino y el puente de Sopó. El arzobispo dialogaba con el virrey y el alcalde, y las cuatro preciosas, reunidas en corrillo con la esposa del alcalde, atendían a la nipona Yoshiharto mucho, aún entonadita por la chicha que había ingerido copiosamente. En estas estaban cuando en una esquina de la plaza aledaña a la iglesia ingresó un caballo negro en el que montaba gallardo don Diego, el juez o el no conocido de nadie, ahora reconocido. Sin que nadie notara su presencia, don Diego descendió de su caballo y subió al atrio. Al voltear para ver quién se había parado a su lado, el virrey don José Solís vio con sorpresa al gran consejero y confidente real de su majestad Fernando VI de España. Entonces Solís se inclinó en pronunciada reverencia. El señor no conocido de nadie en la corte era superior a él. Al momento en que el virrey se inclinó
y al verlo, sin saber por qué, el prelado arzobispo y el alcalde hicieron lo mismo. Ellos no sabían quién era el recién llegado, pero como no era usual que un virrey hiciera semejante reverencia, lo imitaron. Luego de un momento de inclinada reverente, el virrey se irguió, y entonces sonriendo, virrey y don Diego se abrazaron efusivamente mientras se decían muchas palabras de saludo. Ellos, don Diego y el virrey, se habían conocido en la corte española, y don Diego le había ayudado a Solís a sortear la tamaña travesura por la cual el rey, que lo tenía en gran estima, lo mandó como en destierro al virreinato de la Nueva Granada. ¿Qué sería lo que hizo el virrey Solís en España? Mirando a los dos amigos recién encontrados, su eminencia y el alcalde no entendían quién era el tal señor Alto. Entonces, luego de cortesías, José Solís les presentó al recién llegado, diciéndoles quién era. El prelado y el alcalde no lo podían creer, y se maravillaron de tan importante presencia en el municipio de Sopó. Mientras los grandes señores del pueblo, iglesia, gobierno y corona dialogaban, la Rafaela, que lo sabía todo, le dio un pequeño codazo a la Gabriela princesa real y luego le señaló prudentemente al tal don Diego parado ahí a un lado de ellas. La Gabriela Langaruta, al verlo, se le doblaron las corvas y se puso como tembleque. Su amor, como lo había prometido, había llegado, y sabiendo que no debía ser reconocida aún, se agachó sosteniéndose de la temblequera con Carmelina, de la Carmelina quien ya se había dado cuenta de la llegada del señor juez o don Diego. En esos momentos, la Carmelinita, con mirada lánguida, observaba al tal Estéfano Valcárcel, antes el churriento, quien parado prudentemente al lado del virrey esperaba. La Yosijarto mucho sonreía con sus ojos orientales entrecerrados, más cerrados de lo normal por efecto de la chicha. Y así, aunque estaba despierta, parecía dormida. Luego de charlas, cortesías y sonrisas, don Diego le dijo al arzobispo y al virrey el motivo de su visita. Les explicó que había venido para ser defensor de Carmelina, Rafaela y sus acompañantes, quienes, según documento que reposaba en la Santa Inquisición de Cartagena de Indias, habían sido acusadas de brujería. Habían sido acusadas por el señor cura del pueblo, y ese era el mismo encargo que por carta le habían dado a su excelencia el señor arzobispo de la capital. El arzobispo, con rostro de cariacontecido, asentía. Sí, señor, la demanda era cierta, y en esos tiempos era cosa muy grave. Cuando don Diego terminó, a él y al virrey en calidad de protector de Carmelina Gascón, los invitó para que pasaran a la iglesia. Luego llamó a la esposa del alcalde y a las 4 preciosas. A ellas también las invitó a entrar. El alcalde y los demás, incluido el tal Estéfano, les pidió cortésmente que esperaran afuera. El alcalde, intrigado, le preguntó a su esposa qué pasaba, y ella, con un ademán de las manos, le respondió que no tenía ni idea. Dentro de la iglesia, el curita de Marras esperaba parado en la mitad de la nave central, sin tener idea de lo que se le venía encima. Primero entró el arzobispo, seguido del gran señor don Diego Juez y su excelencia, el virrey Solís. Detrás de ellos, la esposa del alcalde, que nadie sabía por qué la habían citado, y unos pasos más atrás, todas respetuosas y remilgadas, entraron las 4 preciosas. El sacristán, Dionisio,
el jayanazo hacía venias de bienvenida parado en la puerta de la iglesia. Entonces, al ver semejante hombronononón, la Yosijarto mucho se detuvo, y mirándolo con la cabeza muy inclinada hacia arriba, en japonés, y casi gritando dijo unas palabras que traducidas significan: ¡Está bueno! El sacristán, al ver la muchachita chiquita, se quedó mirándola y se estremeció. Cuando la japonesa mirando al Hayán dijo que estaba bueno, las preciosas entendieron. Luego, la carmelinita Gabriela y Rafaela la miraron sorprendidas, y entonces, al ver a la chiquitita parada frente al grandote, mirándolo hacia arriba, soltaron la carcajada. Carmelina dijo entonces: «Uy, parecen una escoba. Él es el palo y ellas son las mechas». Luego de sonrisas, ellas fueron y tomando a la nipona de los brazos, la entraron a la iglesia. Dionisio, mirando hacia abajo, estaba todo como turbado. El rosario que tenía en la mano se cayó al piso y no se dio cuenta. Ya dentro de la iglesia, los convocados se sentaron rodeando la mesa. El curita hizo lo mismo, pero lejos de las brujas. Y Dionisio, el Hayán, entendiendo que era una reunión privada, se fue hacia la sacristía y allí prudentemente cerró la puertita de madera. En la nave central, mientras alrededor de la mesa todo eran reverencias y saludos, la japonesita Yosijarto mucho, aprovechando un descuido, fue y se metió en la sacristía. ¿Qué iría a hacer la japonesa allí? Rafaela, Gabriela y Carmelina se dieron cuenta, pero ante solemne reunión no podían hacer nada. En la reunión, el curita mantenía la cabeza agachada y le temblaban las manos de susto por las brujas. Cumplidas las cortesías de rigor, el señor arzobispo, dando inicio a la audiencia de acusación por brujería, presentó al señor juez don Diego, aclarando que venía directamente de la Corte Real de España a defender a las acusadas. El curita se sorprendió. Luego, el arzobispo presentó al virrey, aclarando que en calidad de protector de Carmelina Gascón, oficiaría como testigo en la audiencia. El curita quedó sorprendido. En esos momentos, la esposa del alcalde apenas miraba porque no entendía nada. No entendía qué hacía ella allí en lo que estaban haciendo. Cuando el curita se enteró plenamente de quiénes eran los presentes, se aterró, y después de mirar a los honorables, se agachó temeroso, pensando que las brujas demoníacas habían hechizado al virrey y al tal don Diego. Entonces agarró el crucifijo que colgaba de una cadena en su pecho y mentalmente rezó pidiendo protección y ayuda a San Miguel Arcángel, el protector y abogado de la iglesia. Después de las presentaciones, el arzobispo leyó las acusaciones del padre párroco, en uno de cuyos apartes decía: «Estando en el portón, las brujas me lanzaron rayos en las nalgas, y esos alfileres del demonio me persiguieron y martirizaron hasta que logré entrar a la iglesia donde el Señor Dios me protegió. Y las autoras, las brujas, fueron Carmelina Gascón y su acompañante, la niña indígena». Todos escucharon. Después de leer la larga lista de pecados infernales que el cura le atribuía a Carmelina y Rafaela, el arzobispo preguntó al sacerdote que si tenía algo más que decir. Entonces, el curita, armado de valor por la protección de su abogado San Miguel Arcángel, agregó: «No solo son esas dos, ahora les llegó esa mujer». Y esto lo dijo señalando a Gabriela. «Ella, aquí en la plaza, me mostró su lengua bífida de serpiente diabólica. Y la otra,
la extranjera, que quién sabe dónde está en este momento, me mandó con su mirada de sapo un hechizo, que si no es porque me retiro, me lleva en posesión satánica. Ellas hacen brujería y tienen bebedizos sacrílegos que le ofrecen a los viajeros del camino real. Hacen brujería a las matas y plantas de la huerta, y esas crecen en menos de 2 semanas y dan frutos. Sí, señores, yo lo vi con estos ojitos que se han de comer los gusanos. Y pongo por testigo a Dios, esas 4 son brujas. A medida que hablaba, el cura fue transformando su discurso en acusaciones que gritaba. Todos los presentes escuchaban mirando al cura. Carmelina, Rafaela y Gabriela Langaruta, con la cabeza agachada, a hurtadillas se miraban y se sonreían. Además, siguió el cura volviendo a señalar a Carmelina, en plena misa en este templo sagrado de Dios, me pegó una patada que casi me mata y me deja sin pierna. Y por esa razón yo la excomulgué y le prohibí a ella y a sus padres, los desterrados Gascón, que nunca más volvieran a pisar la puerta de la iglesia. Además, ella, la Carmelina Gascón, era gorda y fea, y con un hechizo, de un momento a otro apareció delgada y bien puesta. El pueblo es testigo. ¿Qué más pruebas quieren? Ellas son maléficas y por eso deben ser condenadas a la hoguera para apartarles los demonios. Cuando el curita por fin acabó de hablar, con cara furiosa miró a las 3 princesas. Entonces el señor arzobispo se dio la palabra a don Diego, el juez. La Gabriela seguía agachada según las instrucciones de su amado y disimuladamente colocó en su mano izquierda el anillo con el sello real de la corona española de su majestad la reina Bárbara de Braganza. El juez se levantó y agradecido tomó la palabra. Hemos escuchado la declaración del señor cura párroco de este pueblo y en ella no veo ninguna prueba que verdaderamente sea evidencia de brujería. Es solo su apreciación personal. Y en su acusación no ha aportado ningún nombre de persona alguna para que sea llamada como testigo. La palabra del distinguido sacerdote sin duda es honorable, pero creo que se equivoca y que todo es un malentendido. Lo que le picó las nalgas pudieron ser las pulgas que tanto abundan en estos climas. Por otro lado, ha llamado bruja a la protegida de su excelencia el señor virrey José Solís, quien mal haría en amparar a una hechicera, pero no es así. La acusación es válida en la mente del señor cura, pero de ninguna manera puede ser aceptado que nombre como bruja a una protegida virreinal, y mucho menos que acuse de brujería a una infanta de la corte española aquí presente. Cuando el juez dijo infanta real de la corte española aquí presente, el cura, el arzobispo, el virrey y la esposa del alcalde se miraron intrigados. Entonces el juez, yendo hacia la Langaruta Gabriela, ofreciéndole la mano, la hizo levantar. La Gabriela infanta real de la corte se paró y levantando la cara como princesa, miró uno a los presentes. Entonces caminó hacia el virrey José Solís y extendiendo la mano, levantándola hasta su rostro, le mostró el anillo real. El virrey vio el anillo y miró a la Gabriela sin comprender. Reconocía el anillo, pero no a la joven que lo portaba. Entonces el juez con tono solemne dijo: Señor obispo, señor virrey, señora esposa del alcalde, les presento a la infanta real de España, Gabriela de la Casa de Borbón,
hija de su majestad Felipe V de España, protegida por Fernando VI de España por sus lazos de sangre y familia. Del anillo que porta la infanta, el señor virrey, allegado a la corona, puede dar fe de símbolo de realeza. Al oír el nombre completo de la infanta Langaruta, el virrey se levantó de su silla y fue a mirar a los ojos a la Gabriela, y entonces una mueca de admiración se dibujó en su rostro. La gorda era ahora flaca. Al instante, reconociéndola, el virrey se arrodilló en una sola pierna haciendo referencia a la infanta, diciendo a la vez, princesa, y luego besó el anillo en su mano. Arzobispo, cura y alcaldesa quedaron aterrados, y entonces el arzobispo hizo una profunda reverencia, y la alcaldesa, que aún no entendía, lo imitó. El cura aterrado se hundió en la silla pensando que había metido la pata y que San Miguel Arcángel lo había abandonado. El arzobispo lo miraba con los ojos de «Te voy a matar, espera y verá que te voy a matar». La Rafaela y la Carmelina corrieron a abrazar a la infanta recién reconocida y dando brinquitos en la mitad de la nave central de la iglesia, celebraron gritando «¡Princesa! ¡Princesa!». Luego callaron, pero en ese momento, cuando el pequeño silencio reinaba en la iglesita, la puerta de la sacristía sonó como si la hubieran abierto de un solo golpe, y en ella apareció toda despelucada la Yossi harto mucho. Tenía el copón sagrado de decir misa en una mano y una garrafa de vino de las antiguas en la otra. Entonces, en tono de borrachita, dijo en japonés algo que traduce así: «¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién dijo princesa?». La Rafaela, la Gabriela y la Carmelina se miraron. Y como entre ellas entendían, gracias a la cosa blanca que como gelatina de pata de vaca se metían en la boca, comprendieron el japonés que habló la nipona. Y entonces dijeron al unísono: «¿La japonesa es princesa?». Acto seguido miraron al juez, a don Diego, y este respondiendo a sus palabras les dijo: «Sí, señoritas, ella también es princesa». En eso, el sacristán Jayanazo apareció también en la puerta de la sacristía. Estaba espelucado todo como borracho y con unas hostias a medio comer en la boca. Y entonces abrazó con sus enormes brazos a la Yossi harto mucho y le dijo: «Vamos, chiquita, sigamos la fiesta». Después, Hayan y Japonesa se volvieron a meter en la sacristía y cerraron de un solo golpe la puerta. Este cuento continuará.